Profeta, 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 camina sin parar. Profeta, profeta, en busca de justicia y libertad. Profeta, camina, camina sin parar. El mundo está en tus manos, tú lo puedes salvar. Profeta, anuncia, comparte por doquier una nueva esperanza de amor, de paz y bien. Profeta, 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 camina sin parar. Profeta, profeta, en busca de justicia y libertad. Profeta sencillo, de humilde corazón, viviendo en alegría y en actitud de don, presencia del futuro, de un mundo que vendrá, que empieza desde ahora, si aprendemos a amar. Profeta, 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 camina sin parar. Profeta, profeta, en busca de justicia y libertad. En este jueves sacerdotal, vocacional, ponemos en manos de Dios dos intenciones. Vamos a poner en manos de Dios a las hermanas misioneras del Divino Espíritu, sobre todo las que trabajan en Venadillo con nosotros, y vamos a pedir aumento de vocaciones para esta comunidad. Y vamos a unirnos además a Luis Carlos Ortiz Villarraga, dando gracias a Dios, a la Virgen, por bendiciones ya recibidas y por todas las bendiciones que están por llegar. Dando gracias también a Dios por protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Antes de participar de la Sagrada Eucaristía, de la palabra, del cuerpo de Cristo, en silencio reconozcamos que somos pecadores, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado. No escuchamos tu voz de Padre. Tú perdónanos por favor. De nosotros piedad, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que generosamente nos diste estos días más propicios para experimentar tu amor y para conocer más plenamente tu piedad, haz que, liberados por ti de las tinieblas del error, nos aferremos con mayor convicción a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Aclama al Señor tierra entera. Bendigan pueblos a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Los que temen a Dios vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclama al Señor. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Bueno, vamos continuando, vamos adelantándonos en esta lectura lineal del Evangelio de San Juan, en este capítulo 6, hoy ya en el versículo 44,
en ese discurso del pan de vida, que es un discurso eucarístico, hoy el Señor nos hace varias aclaraciones. Primero, la obra de la conversión no es obra nuestra. Es que yo me convertí. ¿En qué me convertí? No sé. No, es el Señor el que me atrae y es el Señor el que me cambia la vida. Realmente yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Y eso tenemos que entenderlo. Ustedes hoy están ahí sentados participando de la Eucaristía, no porque hayan ustedes sido buenos y hayan tomado la decisión, sino porque Dios los ha atraído, porque Dios los ha llamado, porque Dios los va convenciendo. Lo mismo los que están en las redes sociales, pasa exactamente lo mismo, porque Dios es misericordioso. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos ama muchísimo, porque Dios nos atrae, porque a veces sentimos más impulsos hacia otro lado, incluso hacia el pecado, pero Dios en su infinita bondad me atrae. Dios en su infinita bondad me bendice. Entonces la obra de la conversión, la obra del camino de santidad, es obra de Dios que me atrae. De hecho, Dios viene a mi encuentro y se me revela, Dios viene a mi encuentro y me salva, pero me da la gracia de responder hacia Él. Por eso la fe es un acto humano, la acogida es un acto humano, pero solamente es posible en cuanto que Dios me da la gracia de respuesta. Y es lo primero que está diciendo. Lo segundo que dice el texto es que Jesús me resucitará en el último día, siempre en cuando yo coma de su cuerpo. Y eso se va a unir a quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida en mí. Y es muy claro, entonces uno lo puede leer al contrario y decir, bueno, quien se excluye de la Eucaristía no tiene vida. Quien se excluye de la Eucaristía no va a resucitar para la vida. Uno dice, no, pero es que yo sí alabo al Señor en mi casa, pero es que yo oro siempre, todos los días, tengo a Dios en mi mente, en mi corazón. Y dice, pero ¿comes el alimento que Él dejó para salvarnos? No, pero yo oro mucho en casa. Entonces yo les digo, sigan orando en casa, pero no se excluyan del alimento que los salva, porque a veces la Eucaristía se convierte en ese remedio buenísimo, ese medicamento buenísimo que tenemos en el botiquín, pero nunca tomamos. Entonces yo tengo unas pastas buenísimas allá en el botiquín, me duele la cabeza, pero nunca me las tomo. ¿Se me quita el dolor de cabeza? Ahí está el medicamento. Entonces, si ustedes quieren, hagan del templo ese gran botiquín. Allá está la medicina, pero yo nunca visito el templo. Entonces fíjense que el excluirme, mira, hay mucha gente que se está excluyendo de la Eucaristía por soberbia. Hay mucha gente que se está excluyendo de la Eucaristía porque no tiene tiempo. Hay mucha gente que se excluye por X o Y circunstancias y yo les digo, no se excluyan. Pero tampoco lo tomen a la ligera, porque cuando me tomo el medicamento sin tener el cuerpo preparado, puede hacerme daño. Entonces prepárense. Yo ayer le decía a una persona que vive en unión libre, yo dije, vaya a misa y pídale a Dios la gracia de pronto arreglar su vida para recibirlo a Él bien. No deje de ir a misa, vaya y pídale al Señor la gracia de la conversión, la gracia de arreglar su vida, pero no lo reciba a la ligera. Es importantísimo eso. Luego sigue el texto diciendo, yo soy diferente al pan que comieron vuestros padres. Hay algunos que se han quedado con la imagen, con ese pan que dio Moisés en el desierto, que era una imagen del pan vivo. Algunos se quedan simplemente allí, yo estando presente. Porque estando presente yo debo comulgar. Y si no puedo comulgar, debo arreglar mi vida para comulgar. Yo he insistido mucho, ustedes me invitan a almorzar y yo llego a su casa y usted no puede decirme, Padre, párese ahí en la puerta y almuerce espiritualmente. Yo no quedo contento. Usted me invitó a almorzar, me da almuerzo. No, Padre, es que vamos a servirle a estos 5, usted siéntese allí y usted va a almorzar espiritualmente. Yo no me lo creo. Si yo estoy dentro del templo, estoy presencial, hay 2 caminos. O comulgo porque estoy en gracia de Dios o me pongo en gracia de Dios.
El Señor me está llamando a eso. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo voy al templo y yo comulgo espiritualmente. ¿Cuándo puede una persona comulgar espiritualmente en el templo? Cuando ustedes vienen a una adoración eucarística y están allí, no hay misa, el sacerdote no está, y ustedes dicen, Señor, mi corazón está dispuesto para ti, estoy en gracia de Dios, y yo quisiera recibirte con todo mi corazón, pero como las circunstancias, ¿cuál circunstancia? No hay sacerdote, no hay Eucaristía celebrada, yo quisiera recibirte, yo te recibo en mi corazón, pero hay una disposición del corazón. Entonces los que están en las redes sociales participando de esta Eucaristía, que están en gracia de Dios, ellos sí pueden comulgar espiritualmente, porque ellos no tienen la posibilidad de hacerlo sacramentalmente en este instante. Es muy importante que lo sepan. Yo voy en contra de la comunión espiritual presencial. No tiene sentido teológico una comunión espiritual estando presente. No tiene sentido lógico que usted me haga sentar a la mesa y le dé a todos la comida y a mí me diga que yo como espiritualmente. No tiene sentido lógico, no me haga ir. Es muy sencillo. Y continúa el texto diciendo, porque el pan que yo doy es mi propia carne, es Cristo mismo, no es cualquier cosa, que no puede ser tratado como un refrigerio. Yo tengo que tener conciencia. De hecho, mis hermanos, cuando yo estoy en el templo y no soy consciente de quién está allí en la comunión, no debo recibirlo. Yo recuerdo, y lo he contado, que le hice primera comunión a un niño. Le había hecho primera comunión 8 días antes, un mes antes. ¿Qué catequesis estamos dando? Padre, sé cuando usted da la hostia, yo no doy hostias. Yo nunca doy hostias. ¿Qué reparto yo? El cuerpo de Cristo. Si yo no soy consciente de que es Cristo vivo el que está en la mano del sacerdote y que viene a mí, hombre, yo no lo debo recibir. Y me perdonan ustedes que yo sea tan exigente, pero ¿con Dios se es o no se es? ¿Cómo hacer esto? Yo decía anoche, hablando del Salmo, dice, bendigan todos los pueblos a Dios. ¿Cómo hacen los pueblos para bendecir al Señor? Entonces vamos al texto, con esto termino, de los Hechos de los Apóstoles. El Señor pone, miren esto, es hermosísimo, el Señor pone a Felipe junto a la carroza del eunuco, el etíope. El Señor nos pone a nosotros en el lugar que nos corresponde. Yo lo decía en una catequesis el martes, Dios me puso aquí por una razón que Él tiene. Y Dios los pone cerca a ustedes a mí porque tiene un propósito para mí, porque hay un propósito para ustedes. Felipe es puesto allí junto a la carroza y se da cuenta que el eunuco está leyendo un texto de Isaías. Y miren la pregunta de Felipe, ¿entiendes lo que estás leyendo? Le preguntamos a la gente, ¿usted cree en Dios? ¿Por qué usted no va a misa? ¿Por qué usted no lo recibe? ¿Por qué? Y miren la respuesta del eunuco. ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Oiga, ¿por qué sus hijos no vienen a misa? ¿Por qué los jóvenes son tan distantes a Dios? ¿Por qué los niños no quieren venir a misa? ¿Por qué? Y ellos nos van a responder exactamente lo mismo. ¿Cómo quiere que vaya a misa si a mí nadie me ha enseñado? ¿Cómo quieren que crea en Dios si a mí nadie me ha evangelizado? Entonces a veces la incredulidad de los de afuera es culpa de los de dentro, porque no hemos evangelizado. Nosotros tenemos un peso con los jóvenes hoy. Vemos un joven y decimos, es que esos son brincones, no se toman nada en serio, ¿no? Entonces nunca muchas veces nos quedamos en los templos rezando. ¿Y los de afuera qué? Entonces la enseñanza de hoy, ese texto, ojalá lo lean nuevamente, Hechos 8, 26, 40, es hermosísimo, pero hay que meditarlo. Y yo soy responsable de la fe y del acercamiento de la persona que está a mi lado a Dios. Yo soy responsable en cuanto que debo anunciar a Jesucristo. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos, sino amigos,
permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán. Que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que por el admirable intercambio de este sacrificio nos haces partícipe de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esa verdad que profesamos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todo tiempo, pero principalmente cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua. Él, por la inmolación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Al entregarse a ti, Padre Santo, por nuestra salvación, se manifestó al mundo como sacerdote, víctima y altar. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Cristo vivo, eres el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Orlando y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda, Padre, a todos los religiosos, religiosas, sacerdotes, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Ten misericordia, Señor, de los sacerdotes, de las religiosas, especialmente de las hermanas misioneras del Divino Espíritu. Bendícelas a ellas, bendice a su comunidad. Ten misericordia, Señor, de Luis Carlos Ortiz Villarraga, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Juan María Vianney, Santa Bárbara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Lleno de confianza en el Señor, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. De Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Mis hermanos, Cristo vivo está aquí. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados hoy a esta santísima Eucaristía. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde siempre para la vida eterna. Señor Jesucristo, creo firmemente que estás presente, vivo y real en el santo sacrificio del altar. Que me ves, que me oyes, tu infinita misericordia, que vengas a mí de forma espiritual, me llenes con tu presencia, me des los frutos de la Eucaristía, ante todo la gracia de amarte siempre y sin medida, de buscarte y recibirte cuantas veces me sea posible. Dame el valor, la fuerza para vencer el pecado y rechazar todo tipo de indiferencia ante ti y ante mis hermanos. Amén. Hombres, el Maestro, 12 panes y la vida, 12 copas y la alianza se mezclaban aquel día donde Jesús, derramando su sangre, les perdonaba su maldad, vivida Eucaristía. Muchos hombres, un maestro, muchos panes, una vida, muchas copas, una alianza
se comparten aquel día donde Jesús con su resurrección solo nos pide amarnos siempre y sin medida, donde Jesús con su Eucaristía nos da la gracia de la nueva vida. Eucaristía. Un cordero, el maestro, una ofrenda, su vida, una muerte, el camino, forma nuestra Eucaristía, donde Jesús se hace carne viva y nos ofrece como pan de vida, donde Jesús nos baña con Eucaristía, la gracia santa de la paz. Eucaristía, Eucaristía, signo sagrado de unidad. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que el antiguo pecado pasemos a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. El Señor esté con ustedes. San Juan María Vianney, Santa Bárbara, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen a Dios con su vida, vayan en paz. Un buen día, Dios les bendiga.